Bueno, no está presente en este momento esa valiosa mujer que hizo de mí un penalista, conociendo aún que yo odiaba el derecho penal. En la universidad era un civilista excelso. Esa mujer que merece todos los reconocimientos, le hicieron hace unos años uno como la mujer penalista más importante de la historia del país, que se llama Wanda Fernández León. Una mujer como las mujeres penalistas de hoy en nuestro país, valiosas, inteligentes, aguerridas, fuertes. Y quiero, aunque lamentablemente no nos pudo acompañar, rendirle este saludo, congratulación y homenaje en ausencia. Y siempre que tengo la oportunidad también de encontrarme a la doctora Ángela María Buitrago, que como lo manifestó el doctor Bernate, sin duda es un paradigma de la mujer en todos estos embates y luchas y controversias en el pensamiento jurídico y en la praxis también del devenir penal y procesal penal. Y sin duda no se puede quedar sin saludo mi madre, Olga Ayala Rojas, que siempre evoco, por supuesto que por fortuna y gracias a Dios y a la Santa Madre la tengo a mi lado, muy vital, muy hermosa, y también estas palabras de agradecimiento para mi madre hermosa. Doctores, empezamos con un epígrafe que dice: puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer. Me llamó la atención que estando buscando algún epígrafe adecuado como homenaje a lo femenino, por supuesto en este encuentro, no lo encontrara. Y cuando hallé esta, saqué una conclusión. La posición social de la mujer, por supuesto, todavía es problemática y en algún punto desconocida en los contextos culturales y sociales contemporáneos. Fíjense ustedes lo difícil, les estoy contando esa experiencia, que fue ubicar una expresión para suministrar ese saludo y ese homenaje. Es una muestra de lo que significa socialmente todavía la mujer en nuestros panoramas orbitales, a los que falta, por supuesto, a través de una incansable lucha, lograr una posición vital, real, preeminente en la sociedad. Y por cierto, esa expresión fue de un presidente argentino cuyo lema, fue como de los años 70 del siglo XIX, presidente argentino, gobernó con un lema: gobernar es educar. Ese presidente es Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a dividir las ideas que vamos a compartir en dos puntos. La primera es lo que significa nomos, el sentido griego, con el propósito de hacer un ensamblaje de lo que significa la idea de lo normológico, de lo normativo, de norma en la época de la democracia griega, y cómo esa institucionalidad y el precioso contenido que tiene va a poder proyectarse, y aquí particularmente a la institucionalidad procesal del presente, procesal incluso en todos los sectores del sistema jurídico, incluido el debido proceso penal, al cual está enfocado precisamente aquellas conceptualizaciones del pensamiento griego, particularmente el ateniense. Y el otro momento al que vamos a hacer alusión es sobre algunos criterios o principios de nivel democrático que fueron tenidos en cuenta en el dominio histórico de Grecia y, una vez más, particularmente de Atenas, para entender que, haciendo una reconceptualización a partir de los significados de esos estamentos, de esas reglas
de esos principios que conformaron el pensamiento procesal, y no solamente el pensamiento procesal en la polis griega, sino también en todo su engranaje como ciudad-estado, pueden llegar a perfilarse con una maximización y cierto giro antropológico que pueda beneficiar, repensar el debido proceso penal de hoy. Entonces vamos con la primera idea. Para la Grecia antigua, y eso es lo interesante de estudiar estas instituciones, se rescata una expresión que no se inventó Aristóteles, sino que la condensó y se hizo famosa, y por cierto casi siempre se cita de una manera incorrecta, que es como quien por primera vez planteó la idea que el hombre es un zoon politicón, y está mal traducida también. Zoon politicón para un griego era, miren lo interesante, no un animal preocupado por los asuntos de la colectividad, sino, miren lo interesante, un espíritu, un alma. Si uno es más consecuente y riguroso en el manejo etimológico de zoon, ¿no es cierto?, significa ser viviente. Entonces, Aristóteles, ¿qué hace? Recoge la manera como se concibe un ser viviente que es el hombre, el antropos, ¿no es cierto?, como politicón, a diferencia de los seres vivientes que no son politicón, ¿no es cierto?, los animales. Entonces es una inteligencia que se preocupa por asuntos de la ciudad. Y esa preocupación se fija, doctores, en un principio que existió incluso desde la primera fase de la Grecia arcaica, que ellos llamaban eunomía, que significa buena ley. Y desde la fase del gobierno de Pericles, ese concepto buena ley pasa a ser nomos, que es un antecedente de lo que nosotros conocemos como norma. Y miren, doctores, las 6 cualidades que tiene que tener una norma de derecho para el pensamiento jurídico-político griego. El primero dice que es logos. Oigan, doctores, yo le he hecho un rastreo a esa expresión. Y logos significa muchas cosas. Hoy significa la terminación estudio, análisis, palabra, razón, pero eso no es cierto. Para un griego de la época de la democracia, logos significa hablar, decir significa. Esa es una expresión mucho más acertada para definir lo que significa norma. Entonces, norma tiene en ese sentido, fíjese, democrático, lo que significa que con la norma, ¿qué? Se dicen cosas, se habla, ¿no? Una idea muy interesante para eso, y ya vamos a ver cómo se va condensando eso en el pensamiento procesal contemporáneo. Esta me encanta, cómo se conecta el decir con algo que posteriormente Aristóteles va a tratar como la prudencia, la frónesis, pero en la etapa prearistotélica se llamaba metrón o metron, que significa medida, doctores, mesura. Ya después en el medievalismo es que degenera la expresión en una medida cuantitativa, reglada, matemática, aritmética. Esta tercera cualidad, metrón es la segunda, se denomina nemein, que es repartición. Repartición de muchas cosas, doctores, derechos, cargas, obligaciones, deberes, pero todo dentro de una dinámica del decir y una dinámica de lo medido, de lo razonable. Fíjense ese sentido tan lógico, tan compacto que tiene lo que significa norma en comparación con las definiciones altamente sofisticadas y técnicas de hoy, que son artefactos técnicos. Esto es un contenido eminentemente sociohumano, doctores. Por eso se tomó el atrevimiento
de proponer estas ideas para determinar lo que viene a continuación, al final más bien de lo que se pretende aquí compartir. Miren esta otra, doctores, que cuando leí quedé impresionado. Cómo se habla, cómo se es prudente o justo y cómo se hace la repartición de bienes e intereses. Y miren que aquí pitagóricamente en el derecho griego se dice a través de una melodía, porque la norma, miren la percepción de un griego antiguo, la norma es una música que hace que la sociedad la escuche y viva en armonía, con H, armonía, se decía en griego antiguo. Mire cómo se va construyendo toda una idea socioindividual de lo que significa norma. Kratein, que es el precedente del autónomos. Kratein es un poder, bueno, ahí faltó escribir eso, que es un poder que se da uno a sí mismo. Es decir, esta tipología de lo que significa norma entiende, esto es prekantiano, digámoslo así, pero con un contenido bastante similar al kantismo, a Kant y al kantismo, en el entendido que las normas que digo, que mido, las normas que formulo para repartir, que me definen una sociedad cordial, generosa, benevolente, armónica, parte de proposiciones independientes. Es decir, no, esta negación o la Kratein niega la heteronomía. ¿Qué quiere decir? Que las normas jurídicas terminen producidas e impuestas por estamentos o fuentes jurídicas que no provengan del propio individuo, ¿no es cierto? Por cierto, que es lo que fija la democracia. La quinta característica, mire cómo se va encadenando una vez más. La norma dice, se mide, reparte, genera cordialidad social, garantiza una autonomía y eso me produce un efecto, la común unidad. Todos somos uno, eso es lo que significa en griego antiguo comunidad. Y falta algo que, por cierto, me lo enseñó Wanda Fernández León y que yo trato de aplicar en mis casos, particularmente en audiencias. Yo le escuchaba siempre hablar a ella de pedagogía procesal, de ilustración procesal, de enseñanza procesal. Yo recuerdo mucho eso. Bueno, me puse a la tarea y dije, sí, tiene razón. Ya con la madurez y el paso de los años me di cuenta que en el derecho griego eso era usual, porque el acto de audiencia, y por cierto lo fue en Estados Unidos y en Inglaterra hasta finales del siglo XIX, el acto de audiencia de cualquier proceso jurisdiccional obligaba al administrador de justicia no solamente a resolver un conflicto, sino que también ese proceso de gestión jurisdiccional tenía que servir y ser provechoso para educar. Por eso la última característica de norma en derecho griego era la paideia, que era educación. Fíjense ese concepto tan evolucionado de lo que significa norma en derecho griego, doctores. Y miren esa caracterización de las normas en el derecho griego, cómo desciende al debido proceso penal. Pues obviamente que ellos no entendían lo que era proceso debido, pero para que ustedes me entiendan y hacer como una especie de retrospectividad del término debido al proceso jurisdiccional griego, pues hace esto que se desarrolle en algunos valores democráticos que el pensamiento jurídico griego consideraba valioso. Y miren esto tan interesante, doctores, solo conocemos la historia pendenciera del proceso jurisdiccional griego. Cuando digo pendenciera, la Grecia clásica, y parece ser que eso es equivocado, lega a la historia de la humanidad una idea de proceso conflictivo,
una idea de proceso de contendores, una idea de procesos de proceso entre intereses que chocan, encontrados. Los romanos, en una mala traducción que hicieron de esa idea, generaron el proceso con un ideario de algo que significaba litos, de ahí litigante. Litos es el choque entre dos piedras para que produzca candela. Un litigante se enfrenta a otro. Para eso uno se tiene que, esa es la idea pendenciera, digámoslo así, conflictiva de lo que significa proceso. Vamos a darnos candela y a producir aquí fuego. Y eso llega al extremo equivocado en el proceso contemporáneo, que a veces hay colegas que ni siquiera lo saludan a uno. La cosa se vuelve más allá de lo institucional para resolverse, lamentablemente, en un tema personal. Pero bueno, viene el camino griego y dice, ese no es mi ideal. Yo soy una sociedad racional, el pensamiento griego. Y miren toda esta belleza, yo no se los voy a... No voy a hacer alusión a ellos, sino que me tomé el atrevimiento de escribirlos para inquietar, no fue más. Pero voy a mencionar 7 criterios que un buen jurista griego, que no lo sabía, era el logógrafo, que era una persona que se encargaba de escribir discursos. Por ejemplo, el doctor Bernate lo contrataba, le pagaba unos honorarios, o sea, que eran de honor, digámoslo así, eso es un término latino, pero bueno. Y la persona interesada en defender al asunto, que no era abogado, no existía esa profesión, no existía esa institución, se aprendía esos discursos de memoria e iba allá al foro, al ágora más bien en Grecia, a defender un caso memorizado, doctores. Pero bueno, más allá de ese proceso de desencuentros, de pugnas, de luchas, de batalla entre intereses encontrados, un griego aspiraba a lo siguiente, ¿no es cierto? Decía, un proceso diálogos que lleve hacia una palabra conciliada. Yo no les escribí eso ahí, pero eso es lo que significa. Acuérdense que la norma es armonía. Y el griego, cuando se dio cuenta que el diálogo era un camino alterno y superior al de las armas, pues abogó por esto. Fíjense, una cosa tan inteligente como eso. Y decían, un diálogo, desde que empieza el conflicto mismo, porque habían unos mecanismos como especies de filtros, antes de que se llegara la defensa del caso ante mínimo 501 jurados, imagínense la cantidad. O sea, juicios en Grecia al parecer habían todos los días según lo que he leído, pero miles de casos no llegaban a ese escenario. ¿Por qué? Porque había un representante del gobernante de turno que se encargaba como de controlar y depurar los casos que valían la pena para entreverlos y definirlos a través del espacio controversial del ágora. Entonces miren, doctores, ese ideario y ese intento lo hacían el derecho griego antes de llevar el caso al ágora. ¿Qué quiere decir el derecho griego con esto? Que en lo posible las partes en conflicto tenían que estar dialogando frecuentemente, planteando propuestas asiduamente, y si era inevitable, el caso podía llegar eventualmente, permítanme esta expresión así, al litigio en el ágora. Bueno, miren esta que Foucault, yo la conocí por Michel Foucault y comencé a mirar en textos de derecho griego, muy difícil, ¿no?, encontrar eso, y fui a historia antigua, historia general, para mirar qué era parresia o parresía. Foucault la tilda, ¿no?, que eso es válido en griego, la acentúa en la I. Todo el tiempo Foucault, si ustedes ven la obra de él, aparte de la dicción de la veracidad, que es algo que él critica,
lo que le importa es la parresía del griego ateniense. La parresía para un griego ateniense es: hablemos con sinceridad, hablemos con franqueza, démonos una apertura dialógica, arreglemos. ¿Ven? Parresía procesal, podría decir uno. Hoy los procesos penales contemporáneos comienzan a darse esa posibilidad, pero lo paradójico es que cierran unas puertas y abren unas, por ejemplo, como estas, para este hablar franco, donde podría uno plantear instituciones como la conciliación, la amigable composición, pero que todavía son escasas, un poco miserables, digo desde el punto de vista reduccionista, que no tienen una operatividad macro en el interior del decurso del debido proceso penal. Viene una interesante que es el anaclasis, que es: antes de dialogar, pensar todos los criterios de la norma y plantear propuestas, dice el pensamiento griego, reflexione. ¿Ven? Aproveche esa oportunidad, es decir, no llegue a improvisar, no llegue a plantear propuestas ni discursos imposibles ni improvisados. Salto, doctores, porque el tiempo por supuesto es corto y hay que respetarlo, a algo que ellos llamaban la sofrosine, que fue lo que Aristóteles posteriormente llamó, incluso el papá de Sócrates se llamaba así, sofronisco, pero es sofrosine, que significa el imparcial, ¿no? Un decir imparcial, un reparto imparcial, una medida imparcial, una armonía imparcial, un diálogo imparcial, una isofonía, isotimia y todos aquellos componentes que allí se plasman podrían generar, y aquí cierro la idea, un proceso que nutriera, que complementara permítanme esta expresión, como ese contenido tan limitado de lo que significa lo debido en cualquier proceso y particularmente el penal. Las teorías de la justicia contemporánea, sin saberlo quizás, ¿no? Tal vez el pensamiento alemán de los primeros 30 años del siglo XX y todo el siglo XIX fueron conscientes de esta institucionalidad para que tuvieran una aplicación dentro de la dinámica y ejecución de decisiones de carácter estadual y jurídico. Pero lamentablemente eso quedó textualizado, se olvidó, y muchas de las instituciones, por ejemplo, constitucionales que hoy imperan, son un fiel reflejo de lo que fue todo este engranaje, todo este pensar de lo jurídico griego en el mundo antiguo. Y si uno podría hacer un ejercicio de verificación de esos procesos jurisdiccionales de apertura, de contacto, podría uno mirar, por ejemplo, el proceso amicia amicus de Cicerón. Solamente los menciono, que estos son gestiones institucionales a nivel de Estado con el propósito de generar el bienestar, la armonía, contactos ciudadanos valiosos, racionales, razonables, no solamente en cualquiera de los escenarios distintos al jurisdiccional, que administra y gestiona la juridicidad y la estadualidad de determinada sociedad. Hay uno que me encanta mucho, pero pues me parece que todavía le falta un desarrollo, pero las ideas principales están justamente elaboradas, que es el proceso cordial, no solamente a nivel macrosocial, sino en todo el escenario de la filósofa española Adela Cortina. Me encanta uno del siglo XVIII, que se reparte entre Hutchinson, que es un filósofo inglés, Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, y por supuesto uno de los amores de mi vida, que es Immanuel Kant, que habla de procesos estaduales de tipo benevolente, dice, de buena voluntad. Falta, por supuesto, por decir algo entre esos otros, actitudes y apcompetitudes de buena voluntad en los escenarios procesales contemporáneos, que contrastan con expresiones como estrategia, coartada, tengo el as bajo la manga, o expresiones de ese tipo que resultan ciertamente inconstitucionales si uno parte de los idearios de
de las cartas políticas democráticas contemporáneas, que si uno haciendo un mero contraste sabe que se diferencian. Y asimismo, si se quiere, uno podría extraer, sin que él lo dijera expresamente, un proceso de compasión, en los términos de David Hume, un empirista inglés. De manera tal, doctores, y termino, que uno, las instituciones, principios y reglas del derecho griego y particularmente en el escenario jurisdiccional tienen sin duda una capacidad axial y motriz para perfeccionar el calificante de debido dentro de cualquier proceso, sin importar la naturaleza jurídica del mismo en el derecho contemporáneo. Dos, hacer un contraste entre esas categorías del derecho griego antiguo y las modernas hace que uno llegue fácilmente, al menos en el plano teórico, a concluir el atraso todavía en que se encuentran los sistemas jurídicos contemporáneos en el campo de esa exigencia humana del proceso debido. Tres, sin duda que rescatar todo este ideario implicaría poder realizar una reconceptualización y un reforzamiento a los contenidos institucionales del debido proceso actual. Y termino con otra expresión que dice, y con relación por supuesto a la mujer penalista homenajeada hoy por nosotros, Isis Hull: justicia y amor es lo que describe a una mujer, pues ellas aman de corazón y son justas con el alma. Muchas gracias.